Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos y todas. Eh, para los que de pronto, pues la idea de esta sesión es como para los que tuvieron dificultad esta mañana. Básicamente voy a explicar lo mismo de ahorita, entonces si de pronto también ahorita en la mañana pues les quedó dudas, entonces este es el momento para que aprovechen y aclaren todas las dificultades que tengan, todas las dudas. Espero que por aquí nos vaya mejor. Por aquí sí me escuchan. Pues Valentina dice que no escucha. Espero que los demás sí me estén escuchando. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Recuerden por favor los que vayan ingresando, o si de pronto salen y vuelven a ingresar, desactiven el micrófono y solamente activarlo en el caso de que vayan a preguntar algo. Bien, ya todos los que han ingresado les he ido desactivando el micrófono. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, entonces recordemos que el tema de la guía que tienen pendiente para esta semana es, es la propiedad distributiva. A ver, por aquí, profe, no sé. Bueno, dame un segundito. Listo, entonces recordemos que es la propiedad distributiva. La guía empieza con esta figura eh, para explicar en qué consiste, cómo se deduce la propiedad distributiva. Vamos entonces, por ahí algunos me están hablando en el chat, eh, me están diciendo que no escuchan, pero yo ahí sí no puedo hacer nada, ya es problema de la conexión de ustedes. Vamos entonces a iniciar. Entonces, según decía la guía, aquí tenemos un rectángulo y recordemos que el área de un rectángulo es multiplicar la base entre la altura, base por altura. Si nos fijamos, ahí tenemos un rectángulo. El área de ese rectángulo lo podemos hallar de dos maneras diferentes. Una manera es tomar todo el lado completo. Todo ese lado completo que resalte en amarillo mediría B más C. Según pues la figura, miren que el primer pedacito mide B y el otro pedacito mide C. Entonces se suman ambos lados. Y la altura en este caso sería el lado que se está llamando A. Esta sería la altura. Entonces, si yo quiero hallar el área de ese rectángulo, entonces podríamos decir que el área es la base por la altura. Pues la base es B más C, multiplicado entre la altura, que en este caso es la A. Esa sería una forma de hallar el área de ese rectángulo. Otra forma es usar estas áreas internas. Sería el área del rectángulo 1 y el área del rectángulo 2 y las sumamos. Entonces vamos a hacerlas por acá. El área del rectángulo 1 va a ser igual. Para el rectángulo 1, la base es solamente este pedazo que se está llamando B, por la altura que sería la misma A. Recuerden que las letras es bueno escribirlas en orden alfabético simplemente por organización y en ocasiones nos puede ayudar a identificar más fácil términos semejantes. Entonces el área del rectángulo 1 es A por B. Para el rectángulo 2, entonces la base sería toda esta parte que acaba de rayar que se llama C. Esa sería la base. Y la altura sería la A. Sería este lado que mide lo mismo del otro lado, sería A. Por organización, entonces escribo A por C. Por lo tanto, puedo decir que el área total sería el área 1, que es AB,
más el área de 2, que es A por C. Y aquí podemos sacar una conclusión. El área la hallamos de dos maneras diferentes, área total. Entonces podríamos decir que estas dos cosas son las mismas, es decir, puedo escribir, esto es lo mismo que escribir A multiplicado B más C. ¿Por qué puedo escribir la A primero? Porque la multiplicación es conmutativa. Yo puedo alterar el orden de los factores y no se altera el producto. Es lo mismo 5 por 3 que 3 por 5. Por lo tanto, es lo mismo si yo pongo la A de primera por el B más C lo pongo de segundo. Entonces yo puedo decir que esta área es igual a esta otra área. Recordemos porque es el área de ese rectángulo que le llamamos de dos maneras diferentes. Entonces aquí podemos ver la propiedad distributiva. Entonces lo que nos dice la propiedad distributiva es que si tenemos una multiplicación, entonces podemos hacer esto. Multiplico A por B y luego multiplico A por C. Es decir, el que está fuera del paréntesis multiplica a cada término que está por dentro del paréntesis. Pero así definimos la propiedad distributiva. Vamos entonces a aplicar esto a algunos ejemplos. Vamos entonces a este primero. En este caso tenemos una multiplicación de un monomio por un binomio, porque son dos términos. Entonces lo que dice la propiedad distributiva es que este de afuera lo voy a multiplicar por este término y luego lo voy a multiplicar por este otro término. Antes de multiplicar, es importante recordar algo, que es cuando multiplicamos letras. Para eso es importante tener en cuenta esta propiedad de las potencias. La propiedad dice que si usted multiplica dos potencias que tienen la misma base, en este caso se pone la misma base y los exponentes se deben sumar. Entonces 5 más 3. Y esto es 8. Entonces siempre que multiplicamos letras, simplemente si es la misma letra, pongo la misma letra y sumamos exponentes. Si yo tengo A a la 3 por B a la 3, ahí no puedo multiplicar esos dos porque no es la misma letra, entonces no cumple con esta propiedad que la base debe ser la misma. Entonces vamos a aplicar esa propiedad en este ejercicio que tenemos arriba. Entonces vamos al primero. Recordemos que cuando multiplico es muy importante aplicar ley de signos. Cuando un número no tiene signo, significa que tiene un más o es positivo. Entonces vamos a ese primero. Vamos a hacer 2 por 3. Primero vemos que el 2 tiene un más y el 3 también tiene un más. Entonces más por más va a dar más. Y 2 por 3, 6. Y la X va a quedar. Miren que es la misma propiedad que acabo de explicar aquí al lado. Les pongo la misma base de X y los exponentes, como no tienen exponente, asumimos que es un 1. Entonces 1 más 1, 2. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente. También es muy importante recordar que si una letra no tiene un número antes de ella, siempre vamos a asumir que es un 1. Entonces, primero el signo. Más por menos da menos. 2 por 1, 2. Y nos queda X, Y, las letras son diferentes, entonces no las puedo juntar, quedaría así. Entonces ahí quedó resuelto ese ejercicio, ahí no puedo hacer nada porque los dos términos no son semejantes. Recordemos que semejantes es que tengan las mismas letras con iguales exponentes. Entonces ese ejercicio ya no puedo hacer absolutamente nada, quedó terminado. Cuéntenme muchachos cómo vamos, ¿me están entendiendo todos? Sí, se entiende, perfecto. ¿Qué parte de Valeria? Cuéntame. Ok, vuelvo a explicar esa parte. Igual muchachos, recuerden también que la grabación se las voy a montar al Classroom
Entonces, si en algún momento no entienden algo, pueden también mirar la grabación y así también pueden verlo con toda calma. Listo, vuelvo a explicar entonces esa parte para los que se perdieron. Bueno, entonces va de nuevo. Voy a borrar. Bueno, entonces decía que es muy importante tener en cuenta que cuando multiplico letras, es indispensable manejar las propiedades de las potencias. Lo que dice las propiedades de las potencias es que si usted tiene una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base y los exponentes no importa cuáles sean, entonces lo que hacemos es que para multiplicar ponemos la misma base y los exponentes se suman. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta para cuando vamos a multiplicar? Que si un número no tiene signo, vamos a asumir que es un más, es decir, este 2 es positivo y el 3 también es positivo. Eso es muy importante asumirlo. Otra cosa que debemos asumir es que si una letra no tiene antes de ella ningún número, siempre vamos a asumir que es un uno. Y toda letra que no tenga exponente también va a ser un uno. Pues eso lo vamos a tener muy presente. Entonces ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces la propiedad lo que dice es que si usted quiere multiplicar este 2x por el paréntesis, entonces multiplicamos el 2x por cada término que hay dentro del paréntesis. Listo, entonces vamos a hacer el primero. Entonces sería 2 por 3. Entonces por ley de signos queda más por más da más. Además no es necesario ponerlo, pero igual lo voy a poner ahí, no hay problema. Y 2 por 3, 6. Y la x, como es la misma base, como expliqué acá, entonces sumo sus exponentes. 1 más 1, entonces va a quedar x a la 2. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a multiplicar el más con el menos. El más por menos da menos. 2 por 1, 2. Y las letras queda XY. Esas letras no las puedo juntar porque no tienen la misma base, no cumple con lo que expliqué aquí al lado. Y ese ejercicio finalizaría ahí, porque los dos términos no son semejantes, no tienen las mismas letras con iguales exponentes. Entonces ahí finaliza. Listo, quedó claro. Los que me pidieron que les volviera a explicar. Perfecto. Listo. Vamos a seguir entonces con el siguiente. La idea es ir subiendo el nivel poco a poco para ir haciendo ejercicios un poco más complejos. Este es similar al anterior, lo que pasa es que este ya tiene operaciones con fraccionarios. Entonces es muy importante manejar esas operaciones con fraccionarios. Recuerden que eso lo trabajamos a principio de año. Y aquí la regla es muy sencilla, que si usted quiere multiplicar fraccionarios, multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí. Entonces, eso lo vamos a aplicar ahí. De resto, las mismas reglas que vimos en el ejercicio pasado. Este 3 como no tiene signo, asumimos que es un más. Estas letras que no tienen exponente, asumimos que tienen exponente 1. Entonces, vamos a empezar a multiplicar. Vamos a ver entonces la primera. Multiplico el medio por este de acá. También es importante tener en cuenta que si un número no tiene denominador, siempre también va a ser un 1. Ese 1 está casi en todas partes, hay que tener mucho cuidado para no botarlo. Entonces va a quedar la primera. Primero el signo, menos por el más que tiene el 3 nos da menos. Y multiplico. 1 con 3, 1 por 3 da 3. Y 2 por 1, 2.
Ahora las letras. Miremos que tengo x a la 1 y tengo un x a la 2. Por la propiedad sabemos que los exponentes se restan, entonces sería 1 más 2 nos va a dar x a la 3. Y la y no la puedo botar, entonces va a quedar aquí al lado. Ya multipliqué los dos primeros términos. Ahora vamos entonces a multiplicar los otros dos. Ahora vamos a multiplicar el 1/2 con el 2/3. De lo primero, el signo. Menos por menos nos va a dar más. Y ahora hacemos 1 por 2 da 2 y 2 por 3 da 6. Y las letras X, como aquí no hay X, queda simplemente X. Y la Y tengo Y a la 1 y Y a la 1. Entonces nos va a dar Y a la 2 porque sumo sus exponentes. Estos dos términos que tenemos ahí no son semejantes, porque si bien tienen las mismas letras, sus exponentes son diferentes. La Y aquí tiene un 2, mientras aquí tiene un 1. Y la X tiene un 1 y aquí tiene un 3. Entonces no son semejantes, no puedo sumar ni restar. Lo único que tengo por hacer ahí es simplificar. Vemos que esta fracción, ambos números tienen mitad. Entonces podemos extraer la mitad de cada uno. Entonces nos va a quedar menos 3 medios, x3y, y la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Y nos quedan las letras x, y a la 2. Listo. Damos por terminado este ejercicio también. Miren que es un proceso bastante sencillo, simplemente tener mucho cuidado con los signos, con los exponentes también, y ya simplemente hacer las operaciones que me indiquen. Cuéntenme, muchachos, cómo vamos hasta ahí. Vamos quedando claros con todo. Si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerla. El, Listo, Luis Pablo, muy bien. Juan José, listo. Valeria me dice que bien. Ok. Bueno, entonces continuemos. El siguiente ejercicio va a ser no más duro, pero sí un poquito más largo, porque es una propiedad distributiva un poco más elaborada. Pero la idea es básicamente la misma. Miren que en los anteriores teníamos un monomio multiplicado por un binomio. En este tenemos binomio por binomio. Las reglas siguen siendo la misma. Simplemente vamos a ocuparnos del primer término. Ese primer término va a multiplicar el otro paréntesis tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, vamos a coger este 5m y lo vamos a multiplicar por este y luego lo vamos a multiplicar por este otro. Recordemos también que ese 5m tiene un signo más. Entonces empecemos. Ah, bueno, y la m tiene un -1 antes de ella. Entonces vamos a empezar con el primero. Primero vamos con el signo. El 5 tiene un más, el 1 tiene un menos. Entonces más por menos nos va a dar menos. 5 por 1, 5. Y las m's, cada uno tiene un 1, entonces 1 y 1 nos da m a la 2. Ahora vamos con el siguiente. El 5 va a multiplicar también al 2. Primero el signo. El 5 tiene un más y el 2 tiene un más. Entonces más por más va a dar más. 5 por 2, 10 m. Listo, ya está el primer 5, el primer término del 5m, ya lo multipliqué con los términos del otro paréntesis. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el 3. Entonces, ese 3 va a multiplicar a este término y luego va a multiplicar a este otro término. Primero el signo. El 3 tiene, vamos con el primero. El 3 tiene un menos y el 1 tiene un menos. El menos por menos, más. 3 por 1, 3. Y agregamos la m. Ahora con el último, el 3 con el 2. El 3 tiene un menos y el 2 tiene un más. Menos por más da menos y 3 por 2, 6. Es muy importante fijarnos si hay términos semejantes,
Observen que estos dos tienen la misma letra con igual exponente. Entonces esos dos los puedo sumar y restar o restar según el signo. Entonces el primero va a quedar igual. Ahora 10 más 3 nos da 13. Y pilas, queda M, no queda M2. M2 quedaría si multiplicara. En este caso estoy sumando. Es como decir que 10 manzanas más 3 manzanas nos dan 13 manzanas. Ten mucho cuidado con poner un exponente 2. En este caso la letra se conserva, por eso es importante que sean semejantes. Luis Pablo, no los puedo sumar todos porque no todos tienen la misma letra, la M. Listo, recuerda que solamente puedo sumar aquellos que tengan las mismas letras con iguales exponentes. Listo, entonces, es decir, por ejemplo, a ver, les recuerdo esa parte. Si yo tengo 3 aviones más 5 aviones, nos dan 8 aviones. Si yo tengo 5 balones más 3 manzanas, yo no puedo sumar eso porque no son semejantes. Asimismo ocurre si yo tengo 3a cuadrado y 5a. Yo no puedo sumar esto porque la letra, si bien es la misma, estos son dos. Si la letra es la misma, los exponentes no son los mismos, entonces no podemos sumar y restar. Listo, Luis Pablo. Entonces ahí solamente puedo sumar estos dos. El 6 baja como está, ya quedó listo. Bueno, permítanme un segundo, miro que me escriben en el chat. Ok, listo. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Si hay alguna pregunta hasta acá, muchachos, por favor pregunten. No deje que avance sin de pronto que aclaren dudas, que la idea es precisamente esa. Pues si tienen dudas, por favor escriben ahí al chat, que yo trato de responder. Bueno, vamos a este otro. Es una combinación del anterior y tiene fraccionarios. Este tiene un poquito más de trabajo. Entonces, de nuevo, hay que ser muy cuidadosos con los signos, con las multiplicaciones entre letras, con todo debemos ser muy cuidadosos. Vamos entonces a empezar a resaltar lo que debemos tener en cuenta. Cada letra, como no tiene exponente, todas las letras tienen un exponente 1. Además, por ejemplo, la B no tiene un coeficiente antes de ella, entonces ahí significa que hay un -1. Listo, ya ahí tenemos todo en cuenta. Además, recordemos que todos los enteros tienen un 1 debajo. Ese 1 debajo solamente lo utilizo cuando hago operaciones con fraccionarios, pero si son enteros no necesito enredarme con ese denominador. Vamos entonces a empezar con el primero. Este 2 tiene un más. Vamos a multiplicarlo con este de acá. Entonces empiezo. El primer 2 tiene un más y el segundo tiene un menos. Más por menos da menos. Y 2 por 2 da 4. La A con la A nos da A a la 2 porque cada una tiene un exponente 1. Ahora vamos a la siguiente. Este 2 también multiplica al 1/3. Como hay un fraccionario, tengo en cuenta el 1 que tenemos debajo. Entonces primero el signo. El 2 tiene un más y el 1/3 tiene un más. Más por más da más. Y multiplico derecho. El 2 con el 1, 2 por 1, 2. Y 1 por 3 da 3. Y las letras queda simplemente la A con la C. Como no son la misma letra, no las puedo juntar. Esto ya multiplica el primer término del primer paréntesis con todos los términos del segundo paréntesis. Ahora vamos a pasar al segundo término. Vamos a multiplicar. La B va a multiplicar. Va a este primero y luego al otro. Vamos con ese primero. El 1 tiene un menos y el 2 tiene un menos. Menos por menos más.
1 por 2, 2. Y las letras en orden alfabético, esa es la recomendación, primero la A y luego la B. Ahora vamos a multiplicar el siguiente. Entonces, la B tiene un menos y el 1/3 tiene un más. Pues queda menos por más, da menos. Y no olvidemos que aquí con la B también hay un 1 debajo. Entonces, 1 por 1 da 1. Y 1 por 3 nos da 3. Y la letra va a quedar la B con la C, orden alfabético. Listo. Y por último, entonces vamos a multiplicar el último término. Voy a borrar acá un poco para descongestionar el gráfico. Listo. Y por último, entonces, este 1/2 va a multiplicar a este de acá y va a multiplicar a este otro. Entonces, primero el signo, menos por menos da más. Aquí tenemos un 1 también, entonces multiplico. 1 por 2, 2. Y 2 por 1, 2. Las letras queda la C con la A. Orden alfabético, primero la A y luego la C. Y por último vamos a multiplicar. Menos por más da menos. 1 por 1 da 1. 2 por 3 da 6. Y las letras queda C. Y la C es la misma letra, entonces queda C a la 2. Recuerden que se suma el 1 que tiene como exponente cada uno. Entonces 1 más 1, 2. Ya para terminar, debemos buscar cuáles términos son semejantes. Semejantes que tengan las mismas letras con iguales exponentes. Ahí, por ejemplo, vemos que este tiene AC con todo y signo, el más. Y tenemos aquí otro que tiene AC con todo y signo. Esos dos términos son semejantes, significa que los puedo juntar. Entonces, vamos a ir bajando lo demás, queda el menos 4a cuadrado. Vemos que este no tiene semejantes, entonces va a quedar igual. También este va a quedar igual porque no tiene semejantes. Miremos que ninguno tiene AB. Vemos que este tampoco tiene semejantes, no hay ninguno que tenga la B y la C. Entonces baja igual. Observen que queda el signo hay que respetarlo. Usted tiene un más, quedó el más. Usted tiene un menos, quedó el menos. No podemos fallar en esos signos. Listo. Este otro tampoco tiene semejantes, vamos a escribirlo igual. Solamente nos falta poner el resultado de esos dos que acabé de sombrear en amarillo. Entonces vamos a hacer esa operación aparte. 2/3 le vamos a sumar 2/2. Pero miren que 2/2 eso es una división. 2 dividido 2, eso es lo mismo que tener un más 1. Entonces vamos a poner aquí más 1. Y los fraccionarios, recuerden que hay que usar el mínimo común múltiplo. Aquí hay un 1. El mínimo común múltiplo entre 3 y 1 es 3. 3 dividido entre 3 da 1 y 1 por 2, 2. 3 dividido entre 1 da 3 y 3 por 1, 3. Eso nos da 5/3. O sea que aquí el resultado sería 5/3 y no olvidemos las letras. Las letras eran la A y la C. Listo, ahí queda entonces terminado ese ejercicio. Miren que fue exactamente lo mismo, solo que se hace un poco más largo, pero hicimos exactamente lo mismo. Bueno, vamos hasta ahí bien. Ok. Bueno, muchachos, me preocupa un poco el tiempo aquí en Zoom. Por eso fue que quise usar la otra plataforma. Yo creo que ya mismo en cualquier momento nos puede caer la sesión. Si de pronto se cae la sesión, en el Classroom monto otra
inmediatamente para que podamos terminar la explicación. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a seguir con el séptimo punto. Ah, perfecto, él nos va a avisar. Pero igual según el tiempo pues que tenemos, sí me preocupo porque ya mismo pasan los 40 minutos. Entonces por eso se los digo. Bueno, vamos entonces al siguiente ejercicio. Hasta ahí, muchachos y muchachas, hasta ahí en la parte de propiedad distributiva, en eso consiste. Es algo muy sencillo, pero entonces debemos ser cuidadosos. La otra parte de la actividad era lo del factor común. El factor común es algo contrario a ser la propiedad distributiva. Observen lo que escribí ahora al inicio de la explicación. Eso también lo podríamos escribir al revés. Podríamos decir que AB más AC es igual a la A por B más C. Entonces, lo que aquí lo que estamos diciendo es que en los polinomios, en ocasiones, hay factores que se repiten en cada término. Miren, ahí señalé los factores que se están repitiendo y este es un término y este es otro. Entonces, en los términos hay factores que se repiten. Entonces, lo que hace el factor común es que extrae eso que se repite y nos va a poner exactamente lo que queda. Es la propiedad distributiva, solo que al revés. Entonces vamos a mirar en esto. La idea es sacar el factor común de ahí. Recordemos que en clase en algún momento trabajamos el mínimo común múltiplo, que fue cuando hicimos operaciones con fraccionarios, y también el máximo común divisor. El máximo común divisor es el que vamos a necesitar aquí. El divisor más grande va a ser precisamente el factor común. Entonces, vamos a recordar cómo se hace. Si yo quiero hallar el factor común entre 24 y 36, perdón, si el factor común, entonces empezamos con el máximo común divisor. ¿Qué parte de Santiago te explico de nuevo? Sí, Heidi, si de pronto se cae ya la sesión porque ya mismo pasan los 40 minutos, ahí mismo en el Classroom les monto otra sesión para que la acabemos. Lo último, de este Santiago. Santiago me pide el favor que le explique lo último. Ah, ok. Listo, Santiago, vuelvo a explicarte esa parte. En este ejercicio, cuando íbamos, cuando íbamos acá, dijimos que era importante buscar los semejantes. Los semejantes son los que tengan las mismas letras con iguales exponentes. Entonces aquí detectamos que estos dos son semejantes. Por eso cogí el 2 tercios aquí arriba y le sumé el 2 sobre 2 y 2 dividido 2 es 1. Entonces le sumamos un 1. Entonces ahí hicimos, sí, Valentina, ya vamos para allá. Termina esta parte y vamos para allá. Listo, entonces en esta parte hicimos una suma de fraccionarios. Entonces el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 1 es el 3. Entonces 3 dividido 3 da 1 y 1 por 2 da 2. 3 dividido entre 1, 3 y 3 por 1, 3. 2 más 3, 5. Significa que esos dos que resalté en amarillo nos da estos 5 tercios AC. Todo lo demás bajo igual. Este es este es el mismo y el mismo. Listo, Santiago. Bueno, entonces vamos a recordar cómo se halla. Vamos a recordar cómo se halla el máximo común divisor. Entonces,
Para hallar el factor común entre estos dos términos, hay que hallar el máximo común divisor. Si yo quiero hallar el máximo común divisor entre 24 y 36, entonces los vamos a descomponer. Entonces empiezo a decir, la mitad, como todos dos tienen mitad, puedo sacar mitad. 12 y 18. De nuevo saco mitad. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 es 9. De nuevo, ya no puedo sacar mitad, porque miren que el 6 tiene mitad, pero el 9 no tiene. Sin embargo, los dos tienen tercera. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 9 es 3. Ya no puedo seguir porque los dos no tienen mitad y los dos no tienen tercera y termina. O sea que el máximo común divisor es 2 por 2, 4 por 3, es el 12. Entonces, ese va a ser el factor común entre los números. Ahora entre las letras, miramos de nuevo lo que se esté repitiendo. Vemos que, por ejemplo, la X se repite. Vamos a elegir la más pequeña de ellas. De la más pequeña, a ver, alguien preguntó algo. Sí, Heidi, después de este hay un ejercicio, míralo, aquí te lo muestro. Así, listo, pero vamos a terminar este. Entonces, vemos que esa X se está repitiendo. Por lo tanto, esa X también debe ir entre el factor común. Listo, entonces la más pequeña sería esta, porque la otra tiene un exponente 2. Vemos que también la Y se está repitiendo. Vemos que aquí hay un Y2 y aquí hay un Y4, también se repite. Vamos a elegir la más pequeña, que sería el Y a la 2. La A no la pongo en el factor común, porque es que la A no se está repitiendo, está en este término, pero en este no. Entonces la A no va en el factor común. Ese es mi factor común. Lo que sigue ya es eliminar ese factor común de todo el ejercicio, hay que quitarlo. Una forma fácil de hacerlo es escribir el ejercicio dentro del paréntesis y cada uno de esos términos lo voy a dividir por ese numerito que acabamos de hallar como factor común. Es decir, este primero lo voy a dividir entre el factor común que ya sabemos que es 12xy2. Y este le voy a hacer lo mismo, lo voy a dividir entre 12xy2. Hacemos esa operación dentro del paréntesis y queda terminado. Entonces vamos a decir acá, esto es igual. El factor común ya siempre hay que ponerlo, no lo pueden botar. Entonces vamos a hacer la división. Si 24 lo divido entre 12, nos da 2. La A va a quedar igual porque no tengo con quién dividirla. La X, observen que la X arriba y abajo es la misma. Significa que esas X se eliminan. El Y2 también es igualito, tanto arriba como abajo, entonces los puedo eliminar. Entonces ya ahí que se desapareció esa parte. Sigo, menos 36 dividido entre 12 nos da 3. Arriba tengo un x2 y abajo un x. Recordemos que en división la propiedad nos dice que si usted quiere dividir dos letras que tengan la misma base, pones la misma base y vas a restar los exponentes. Entonces vamos a hacer eso. Miren que arriba tengo un x a la 2 y abajo tengo un x a la 1. Por lo tanto, hago x, le resto a 2, le resto el 1 que tengo acá. Y nos queda entonces un x a la 1. Entonces, si divido esas dos x, queda x a la 1. Y lo mismo la y. A 4 le resto 2, nos da 2. Ahí quedó listo el factor común. Si ustedes quisieran verificar si lo hicieron bueno, ustedes podrían aplicar la propia distributiva. Esto no hay que hacerlo, pero sería como una pruebita si ustedes quieren mirar si lo hicieron bien. Miren que si ustedes hacen la distributiva,
12 por 2, 24. Y multiplico, queda A2, miren ahí está, queda la X y ya la 2. Ahí están. Y luego multiplico con este y queda 12 por 3, 36 a X1. Le sumo a X1, nos queda X2. Y a Y2 lo multiplico con Y2, nos queda Y4. Ahí podemos ver que el ejercicio quedó bien resuelto. Entonces miren que es la misma propiedad distributiva, pero simplemente nos devolvimos. Muchachos, vamos bien ahí. Nos falta el último ejercicio para que terminemos. Sí, esos paréntesis son totalmente necesarios porque hay una multiplicación. Pues si yo no pongo la multiplicación, si yo no pongo estos paréntesis, a verlo claro acá, si yo estos paréntesis no lo pongo, entonces sabemos que por prioridad uno primero resuelve multiplicación, entonces la multiplicación solo sería entre esos dos y estamos botando este. Entonces ese paréntesis es obligatorio. ¿Listo, Valentina? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ok, vamos al último entonces. Bueno, esto es exactamente lo mismo, no nos debemos asustar por ese montón de fraccionarios. Lo único que debemos hacer es hallar el máximo común divisor entre los numeradores, es decir, 9, 15 y 9. Entonces, vamos a hallarlo acá. 9, 15 y 9. El 9 pues solamente se puede poner una vez, no es necesario ponerlo en dos veces. Pero bueno, ya lo puse. No puedo sacar mitad porque no tienen. Dos tienen tercera. 3, 5 y 3. Ya no puedo seguir porque no tienen ni tercera ni quinta. Entonces, entre los numeradores es el 3. Ahora vamos a buscar entre los denominadores, entre el 4, el 2 y el 8. Mitad, 2, 1 y 4. Ya no puedo seguir porque no todos tienen mitad. Además hay uno que ya llegó a 1, ya ahí termina. O sea que entre los denominadores es el 2. Ahora miremos las letras. Bueno, tenemos que la M se repite en los tres términos. La más pequeña sería M a la 2. Entonces ponemos aquí M a la 2. Vemos que también la N se repite en todos. La más pequeña sería N a la 1, que es esta de acá. Y la P no se repite en todos. Miren que en el primer término no aparece la P. Entonces la P no me sirve. Ya quedó listo nuestro factor común. Ya lo único que queda es simplemente dividir. Listo, Vanessa, te explico de nuevo. Buscamos entre los numeradores el máximo común divisor. Acá lo tenemos y nos dio el 3. O sea que el 3 va arriba. Entre los denominadores, aquí lo hallamos, el máximo común divisor es el 2. Por lo tanto, ese 2 va a ir abajo. Ahora las letras, miremos que la M está en los tres términos. La más pequeña sería el M a la 2. Miren que está por aquí en varias partes. Esa es la más pequeña, la otra es M3. Y lo mismo la N. La N aparece en los tres términos. La más pequeña sería esta. Entonces sería N a la 1. La P no me sirve porque la P no aparece en el primer término. Entonces la P no está en el factor común. Listo, Vanessa, ahí vamos bien. No, no se pierde. Recuerda que lo que estamos haciendo es buscando el factor común, o sea, lo que se repite. Entonces ya vamos a ver qué pasa con M a la 3, pero no se pierde. Listo. Solo esto es para buscar el factor común.
Ya luego vamos a extraerlo de cada término, es decir, estamos sacando fuera del paréntesis aquello que se repite. Entonces se repite el M2, porque yo de todos los términos puedo sacar un M2, pero un M3 no lo puedo sacar de todos. ¿Listo? Entonces, esa parte solo es el máximo común divisor. ¿Listo, Vanessa? Ya vamos a ver qué pasa con el M3. Bueno, muchachos, aquí recomendación. En estos de fraccionarios es mejor uno dividir directo porque y hacemos la división como en el paso pasado indicada, es decir, si la hacemos así dividiendo como acá, entonces vamos a tener problemas. O sea, se nos puede enredar mucho. Entonces la recomendación es hacerlo directo, pónganle mucho cuidado que es muy sencillo. Voy a colorear de otro color. Empezamos a dividir. Numerador lo divido con numerador. 9 dividido entre 3 da 3. 4 dividido entre 2 nos da 2. Si M2 lo divido entre M2, como son la misma letra, se eliminan. Y N lo divido entre N, como es la misma letra, se elimina. Ahí ya quedó el primer término. Sigo con este menos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo, vamos a hacer exactamente entonces lo mismo. 15 lo divido entre 3 y nos da 5. 2 lo divido entre 2 nos da 1. Recordemos que el 1 de denominador no es importante, pero si quieren lo ponen. Bueno, vuelvo a empezar esa parte. Lo repito, ya tenemos el factor común. Lo que nos queda es mirar qué queda en el paréntesis. Para eso la recomendación es que en estos de fracciones hagan la división derecha porque es mucho más fácil, menos enredado. Pues el de arriba lo divido con el de arriba. 9 dividido entre 3 da 3. 4 dividido entre 2 nos da 2. M2, como es la misma letra, se pueden cancelar. Y la N, como es la misma letra, se pueden cancelar. O sea que aquí no queda nada. Pero ojo, no es que la borren del factor común, ese va a quedar intacto, ese ya no le pueden hacer absolutamente nada. Listo, solo es en lo que queda, que estamos escribiendo lo que queda en el paréntesis. O sea que ese primero ya queda así. Vamos al segundo. 15 lo divido entre 3 nos da 5. 2 lo divido entre 2 nos da 1. Ese 1 de abajo, si quieren lo ponen, pero no es necesario, yo prefiero no ponerlo. Ahora las letras. M2 le quito M2, se cancelan. A N2 le quito N1, se restan exponentes. A 2 le quito 1, nos queda N1. Y la P, como no tiene con quién dividirse, queda igual. Y por último, 9 dividido entre 3 da 3. 8 dividido entre 2 da 4. A M3 le quito M2, nos da M1. A N le quitamos N, se eliminan porque son igualitas. Y el P a la 4 no tiene con quién dividirse, quedaría así. Ese sería el ejercicio resuelto. De nuevo les recuerdo, si ustedes quisieran hacer la prueba a ver si está bueno, ustedes pueden hacer la propia distributiva. Eso no hay que hacerlo, pero sería una prueba. Sería 3 por 3, 9. Miren que ahí sale. 2 por 2, 4. M2N. Mírenlas, ahí están. Luego con el otro. 3 por 5, 15. 2 por 1, 2. Ahí está. Y las letras entonces quedan tal como... A ver, aquí me preguntan algo. Vanessa, ¿qué parte? Cuéntame.
Listo, a partir del 5NP, ahí lo que hicimos fue lo mismo, mira. 9 lo divido entre 3 da 3. 8 dividido entre 2 da 4. Al M3 le quitas M2, nos da M1. A N le quitas N, no queda nada, por eso no puse la N. Y al P a la 4 no le quito nada, queda P a la 4. Listo. Ya lo último que estaba explicando era si ustedes quisieran hacer una prueba. Y el uno en el denominador siempre hay que colocarlo. No, ese uno al denominador, yo de hecho les dije que no lo pongan porque eso pues la verdad no se ve bien, este uno no lo pongan, no es necesario. Listo, el uno denominador no importa porque es una división por uno. Es mejor si no lo ponen. Bueno, muchachos, muchachas, cuéntenme, ¿quedó claro? ¿Hay dudas? Recuerden que este videito va a quedar en la plataforma. Lo pueden mirar de nuevo si de pronto les quedó alguna duda. Espero que les haya servido para aclarar muchas dudas. No se multiplica ya. No, Valeria, si usted lo multiplica, vuelves al ejercicio inicial. Eso sería como para hacer una prueba, pero no es necesario porque el objetivo es precisamente devolvértela antes de multiplicar. Pues yo creo que ahorita en la noche ya debe estar disponible. No sé esto cuánto demora en procesando el video, pero ahorita en la noche, en cuanto pueda apenas esté listo, lo cargo. Y la subo al Classroom. Santiago, recuerda que eso lo subo ahí a la plataforma, no es necesario tomarles fotico, pero igual pues ahí te los voy rotando. Santiago, espera, más bien ahorita que sube a la plataforma, pues extrae extrae los ejercicios. Listo. Eh, quedamos bien. Muchachos, espero pues que les haya servido mucho la clase. Muy juiciosos y muy juiciosas en esa actividad. Por favor, muchachos, hagamos cada uno las cosas a conciencia. No nos rotemos los trabajos. Cada uno es importante que se esfuerce para que logren aprender. Y recuerden que la matemática es práctica, se aprende haciendo, no viendo. Entonces, muchos éxitos, con mucho gusto. Y Daniel, mejor mira ya la explicación porque ya lo repetí varias veces la grabación. Recuerda que la grabación te va a quedar toda la explicación. Chao, muchachos. Que estén muy bien. Con gusto.